A continuación, dialogaremos sobre uno de los temas más interesantes dentro del texto de la ATLS, el trauma cráneoencefálico. Epidemiológicamente, el 10% de los traumas cráneoencefálicos fallecen antes de llegar al nosocomio. Del total, el 80% son TECs leves, el 10% son moderados y el 10% son graves. El tratamiento del paciente con trauma cráneoencefálico se centra en prevenir una lesión cerebral secundaria, dado que la lesión primaria ya se desarrolló. En este sentido, el objetivo del tratamiento del paciente con TEC es asegurar una adecuada oxigenación y una presión sanguínea suficiente para reperfundir el cerebro. En ese sentido, resulta prioritario identificar lesiones con efecto de masa. Más adelante hablaremos de ello y de la doctrina de Kelly-Monroe, la cual tiene gran importancia. Debe solicitarse cuando tengamos a un paciente con trauma cráneoencefálico la valoración de un neurocirujano. Sin embargo, aunque el neurocirujano deba valorar al paciente, cuando nosotros como facultativos lo entreguemos y lo presentemos al colega, debemos tener una información básica. La información básica es la edad del paciente, el mecanismo del trauma, la cinética, la hora de la lesión, el estado respiratorio y cardiovascular objetivo del paciente mediante paraclínicos y parámetros, el resultado de nuestro examen neurológico, la presencia y el tipo de lesiones asociadas y claramente una tomografía axial computarizada del cráneo. Teniendo esta información, se solicita la valoración de neurocirugía. Debemos correlacionar la anatomía con las lesiones. Entonces, hablemos un poco sobre las capas que tenemos en el cráneo y que tenemos rodeando al sistema nervioso central, o sea, las meninges, desde la parte más externa hasta lo más interno. Externamente tenemos la piel, el cuero cabelludo, el cual tiene una irrigación muy rica, por lo que cualquier lesión en esta estructura puede desencadenar en una hemorragia abundante. En la mayoría de los casos estas hemorragias no tienen repercusiones, pero sí pueden resultar escandalosas. Por otro lado, más en las profundidades, tenemos la aponeurosis, el periósteo, el hueso y las meninges. La más externa es la dura madre, posteriormente la aracnoides y la más interna es la pía madre. La base del cráneo es una estructura que debemos mencionar, la cual puede sufrir daños cuando ocurren movimientos de aceleración o desaceleración. También puede sufrir daños ante colisiones directas. Una lesión a nivel de los senos venosos cerebrales es una lesión que puede generar una hemorragia entre las meninges, y eso también debemos saberlo. Una lesión a nivel de las arterias meningias puede provocar un hematoma epidural. Vale la pena mencionar que en un paciente con trauma cráneoencefálico es frecuente que nosotros encontremos una hemorragia subaracnoidea. Esto puede producir alteraciones que impidan la reabsorción de líquido cefalorraquídeo y causen un aumento de la PIC o la presión intracraneal. Todos estos mecanismos causales y los aumentos de la presión intracraneal pueden desencadenar la herniación del cerebro. Existen herniaciones, por ejemplo, del lóbulo temporal que son causadas por edema cerebral o por masas que pueden
desplazar esta estructura, pueden generar cambios en la PIC y pueden generar también lesiones en otras estructuras como el nervio oculomotor. Pueden ocurrir herniaciones uncales que causan la compresión del tracto córtico-espinal, y esto va a generar una hemiplegia contralateral y la dilatación pupilar ipsilateral, desencadenando en un síndrome clásico de herniación transtentorial. En cuanto a los aspectos fisiológicos a tener en cuenta, la presión intracraneal normal en condiciones de reposo es de 10 milímetros de mercurio. Una PIC alta puede provocar una reducción en la perfusión cerebral y puede generar isquemia. Existe una doctrina muy importante que la vemos ilustrada en esta diapositiva, que es la doctrina de Kelly-Monroe o de Monroe-Kelly. Esta doctrina establece que el volumen contenido dentro del cráneo debe permanecer constante. Debido a esto, una masa en la fase temprana de crecimiento no va a elevar la PIC hasta que el cerebro exceda su capacidad de compensación. El cráneo es un continente y el contenido del cráneo es dado por el cerebro, el flujo sanguíneo, que está compuesto por un componente venoso, un componente arterial y el flujo cefalorraquídeo. La mayor parte de los contenidos que conforman la PIC son el volumen venoso, el volumen arterial y el flujo cefalorraquídeo. El flujo sanguíneo cerebral usual es de 50 a 55 mililitros por 100 gramos de cerebro minuto. En un paciente comatoso, la presión intracraniana suele mantenerse por niveles debajo de lo normal, por lo cual un flujo sanguíneo cerebral disminuido puede ocasionar isquemia cerebral regional o global. Con el objetivo de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante, los vasos precapilares cerebrales tienen la capacidad de contraerse o de dilatarse. Estos vasos tienen también una autorregulación química. Deben saber ustedes también que la presión de perfusión cerebral es igual a la tensión arterial media menos la PIC. Esto nos explica por qué cuando ocurren, por ejemplo, emergencias hipertensivas con órgano blanco cerebro de tipo hemorrágico, por ejemplo, nosotros no podemos dar u ocasionar descensos abruptos de la presión. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Lo importante hasta este momento es que ustedes deben conocer que el cerebro traumatizado es un cerebro que es vulnerable a las isquemias y a los infartos. Nuestro objetivo en cuanto a la presión de perfusión cerebral, que es la presión arterial media menos la presión intracraniana, debe ser mantenerla entre 60 a 70 milímetros de mercurio. Esto con la finalidad de poder mejorar y optimizar el flujo sanguíneo cerebral. Para poder regular la PIC es vital que nosotros monitoricemos al paciente y, en caso de que sea necesario, el neurocirujano drene tempranamente los hematomas. Por nuestro lado, nosotros debemos mantener una presión arterial sistémica óptima para poder proporcionar una presión de perfusión cerebral adecuada y de esta forma optimizar el flujo sanguíneo cerebral. Los traumas cráneoencefálicos pueden ser clasificados de múltiples formas. Por ejemplo, a través del mecanismo causal. Se pueden catalogar como abiertos cuando son secundarios a un arma de fuego o a un arma blanca, o pueden ser cerrados, si es por una colisión o una contusión. Usualmente los traumas cerrados se asocian a
choques automovilísticos, caídas o contusiones. También se pueden clasificar, y esta puede ser la clasificación más importante, según la gravedad. Esto se hace mediante la escala de coma de Glasgow. En este sentido, una escala de coma de Glasgow de menos de 8 o de 8 es el parámetro que nos indica a nosotros la existencia de un trauma craneoencefálico grave. Nos indica coma y nos indica una lesión cerebral importante. Una escala de coma de Glasgow entre 9 a 13 nos indica un TEC moderado y el TEC leve será entonces una escala de coma de Glasgow entre 14 y 15. Los TEC también pueden clasificarse mediante la morfología de la lesión. Por ejemplo, las fracturas de base del cráneo o de la bóveda, que pueden ser lineales o estrelladas, requieren de un ATAC y suelen acompañarse de algunos signos semiológicos muy claros, como equimosis periorbitaria, conocida coloquialmente como ojos de mapache, equimosis retroauricular, conocido dentro de los textos académicos como signo de Battle o de batalla, rinorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, u otorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo por los oídos. También pueden ocurrir disfunciones nerviosas de los pares craneales, sobre todo el par craneal séptimo y octavo. Una fractura en el cráneo puede causar daño a las arterias carotídeas. Una fractura lineal en la bóveda craneal, por ejemplo, aumenta significativamente las probabilidades de un hematoma intracraneal. Otro tipo de lesión son las lesiones intracraneales. Si volvemos nuevamente a la clasificación de los TEC por la morfología de la lesión. Y estas lesiones intracraneales pueden ser a su vez focales o difusas. Las focales son hematomas epidurales, donde la sangre se ubica fuera de la dura madre, pero dentro del cráneo, y tienen una forma biconvexa y lenticular. Por otro lado están los hematomas subdurales, que son los más frecuentes y se producen por la ruptura de pequeños vasos superficiales de la corteza cerebral. El daño causado por este tipo es más grave que un hematoma epidural y suele ser secundario a contusiones. Otro tipo de lesión son los hematomas intracraneales. Las lesiones difusas son contusiones moderadas. Usualmente en ellas el paciente tiene una pérdida grave de conciencia con amnesia retrógrada o anterógrada. Las lesiones difusas graves se deben como tal a una situación isquémica e hipóxica. Aquí podemos apreciar los signos enunciados característicos de las fracturas de base de cráneo, etiquetado con la A los ojos de mapache, etiquetado con la B podemos ver la salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. En la C podemos ver la salida de líquido cefalorraquídeo por los oídos. Podemos apreciar en la D el signo de batalla o de battle. Podemos apreciar en la E la presencia de hemotimpanismo y podemos apreciar en la F la presencia de hematomas. Aquí podemos apreciar los distintos tipos de hematoma. En la imagen A vemos un hematoma epidural, es un lente biconvexo. En la B vemos un hematoma subdural, podríamos asemejarlo a una luna. Y en la C vemos un hematoma intraparenquimatoso. Recordemos que el TEC leve se define como un paciente con un Glasgow entre 13 a 15. A continuación vamos a dialogar sobre su manejo. El paciente con un TEC leve se encuentra despierto y puede estar orientado. En este sentido, debe indagarse de su historia clínica, el nombre, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, el mecanismo de trauma, el tiempo de injuria, si hubo o no hubo pérdida de conciencia tras la injuria, si hay compromiso del nivel de alerta, si hay amnesia retrógrada o anterógrada, si hay cefalea o vómito. En el examen físico vamos a excluir injurias sistémicas. Se debe realizar un examen neurológico focalizado y según lo expuesto en apartados previos, vamos a definir la necesidad de radiografía de columna cervical a través de los criterios de Nexus o la regla canadiense u otros paraclínicos.
La tomografía axial computarizada se indica cuando hay criterios altos o moderados de intervenciones neuroquirúrgicas. El paciente con un TEC leve se va a admitir en el hospital en caso de que tenga un TAC anormal, que tenga lesiones penetrantes, que haya tenido pérdida de conciencia prolongada, que refiera a cefalea moderada severa, que presente una intoxicación por alcohol o drogas, que tenga una fractura de cráneo, que tenga rinorraquia, que tenga otorraquia, que tenga injurias significativas asociadas, que no tenga compañía en casa, que tenga un Glasgow menor de 15, con persistencia de déficit neurológicos focales, o también podemos tomar la conducta en el caso de los pacientes que no tienen criterios de admisión. Los criterios de admisión son los que acabo de mencionar. Si el paciente no tiene criterios de admisión, podemos tomar la conducta de darle egreso con signos de alarma, pero tenemos que programar un seguimiento para poder dar un egreso seguro. Si no estamos seguros de ello, lo recomendable es dejarlo intrahospitalariamente, si tenemos la disponibilidad. En el TEC moderado, que se define como un Glasgow de 9 a 12, también se tiene que hacer un examen físico igual a como se hacía en el TEC leve. La anamnesis debe ser igual, se pregunta a los testigos. Adicionalmente, se van a pedir analíticos de sangre. En este caso, tanto para el TEC moderado como el TEC severo, siempre se tiene que hacer una tomografía axial computarizada de cráneo y se tiene que admitir en el hospital para definir la necesidad o no requerimiento de un tratamiento quirúrgico. Tras la admisión, debe hacerse un chequeo neurológico frecuente y un seguimiento tomográfico si la condición del paciente empeora o si la condición del paciente mejora. Usualmente, el 90% de los pacientes con un trauma craneoencefálico moderado va a mejorar y se les va a poder dar egreso, mientras que un 10% se va a empeorar y va a requerir manejo como si se tratara de una injuria cerebral grave o un trauma craneoencefálico severo. Todos los pacientes con trauma craneoencefálico severo, definido como un Glasgow de 3 a 8, requieren un tratamiento aplicando el ABCDE, como hemos enunciado en las videoconferencias previas. A esta población se le debe brindar resucitación, se le debe hacer una evaluación primaria y secundaria adecuada, deben ser valorados por neurocirugía con los datos que habíamos enunciado en las primeras diapositivas de esta videoconferencia de trauma craneoencefálico. Luego de la valoración por neurocirugía, se pueden considerar, dependiendo del contexto, la utilización de agentes terapéuticos como el manitol en los pacientes que tengan un aumento significativo de la presión intracraneana. Se debe evitar la hiperventilación durante las primeras 24 horas, a no ser que existan signos de herniación. Puede emplearse solución salina hipertónica, también para intentar disminuir la presión intracraneana. Debe hacerse constante reevaluación neurológica, se debe evaluar la respuesta pupilar a la luz y se tienen que evaluar los signos de disfunción neurológica focal. Todos los pacientes con TEC severo, al igual que los pacientes con TEC moderado, deben ser pacientes a los cuales se les tome un TAC. Se tiene que hacer tanto la revisión primaria como la secundaria y se tiene que dar una reanimación idónea. Los pacientes hipotensos con un trauma craneoencefálico usualmente tienen el doble de mortalidad cuando se comparan con los normotensos. La presencia de hipoxia, además, se asocia con una mortalidad del 75%. En los pacientes comatosos se debe efectuar una intubación endotraqueal y se debe ventilar al paciente con oxígeno al 100%. La hipotensión es una señal de pérdida sanguínea grave, la cual no siempre es obvia, y se debe considerar también un choque neurogénico. Adicionalmente, el examen neurológico no es confiable en los pacientes hipotensos, por lo cual debe optimizarse la presión. En cuanto al examen neurológico, luego que hemos estabilizado el estado cardiopulmonar, se debe determinar la escala de coma de Glasgow y la respuesta pupilar a la luz. En un paciente comatoso se evalúa la respuesta motora apretando el músculo trapecio.
o presionando el lecho ungueal. Hasta que no se descarte una lesión cervical, no se van a evaluar, por ejemplo, los movimientos de ojos de muñeca o se van a realizar maniobras que requieran la movilización activa o pasiva del cuello. Para sedar a un paciente se debe realizar primero el Glasgow y el examen pupilar. No se usan agentes paralizantes de larga duración. En cuanto a las revisiones secundarias, deben efectuarse reevaluaciones frecuentes para detectar precozmente un deterioro de la función neurológica. En una respuesta pupilar anómala se debe considerar siempre una lesión cerebral. En cuanto a procedimientos diagnósticos, la TAC debe repetirse cuando hay cambios clínicos o por protocolo se repite cada 12 a 24 horas. En la TAC se puede hallar edema, hematoma subgaleal, hematomas intracraneales, contusiones, signos que nos sugieren un efecto de masa. Podemos encontrar, por ejemplo, la línea media desplazada. Y si existe desplazamiento de más de 5 milímetros, existe una indicación de cirugía. Recuerden que el septum pellucidum debe encontrarse en la línea media. En algunas ocasiones es necesario que se realicen ventriculografías aéreas y angiografías cerebrales, pero esto será definido por el especialista. En relación a los líquidos parenterales, no debe sobrehidratarse y no deben utilizarse soluciones hipotónicas ni glucosadas. Habíamos mencionado previamente el concepto de la hiperventilación. La hiperventilación barre dióxido de carbono. Por lo cual la reducción de la presión arterial de dióxido de carbono da vasoconstricción cerebral y puede producir hipoperfusión cerebral grave, lo que resulta en isquemia, por lo que esto debe utilizarse con moderación y en los periodos más breves posibles. El mannitol se utiliza como una solución al 20%, se utilizan dosis de 1 gramo. El mannitol viene como solución al 20%, la dosis es de 1 gramo kilogramo. ¿Para qué se utiliza? Como habíamos enunciado, se utiliza para disminuir la PIC y se utiliza en deterioros neurológicos agudos. El mannitol no debe darse en hipotensos porque baja la presión. La furosemida se utiliza conjuntamente con el mannitol a dosis de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo. Sobre el uso de corticosteroides. Los corticosteroides no se usan, están proscritos desde hace muchos años. Desde el 2005 se sabe que los corticosteroides no se utilizan en trauma cráneoencefálico, aumentan mortalidad y esto fue comprobado por el estudio MRC Crash, que como les dije se publicó en el año 2005 y lo podemos ver en pantalla. En cuanto a los barbitúricos reducen la PIC cuando tenemos una elevación de la PIC que es refractaria, pero no se usan en la fase aguda de la reanimación. La fenitoína es otro medicamento muy importante que debemos mencionar. La fenitoína previene las convulsiones durante la primera semana luego de que ocurre el trauma cráneoencefálico. En hasta un 5% de los pacientes, cuando tienen un TEC cerrado, puede aparecer epilepsia postraumática y en un 15% de los pacientes que sufren un trauma craneoencefálico grave va a ocurrir esto, van a desarrollar una epilepsia postraumática. Los anticonvulsivos como tal pueden llegar a inhibir la recuperación del cerebro, por lo que deben usarse solo cuando sea absolutamente necesario. Actualmente, la fenitoína y la fosfenitoína se utilizan generalmente en la fase aguda. Para los adultos, la dosis habitual es una dosis de carga de 1 gramo de fenitoína por vía intravenosa a una velocidad no mayor de 50 miligramos minuto. La dosis usual de mantenimiento es una dosis de 100 miligramos cada 8 horas, con la dosis ajustada para alcanzar niveles terapéuticos en suero. En convulsiones prolongadas es necesario llegar a utilizar diazepam o lorazepam u otro tipo de anticonvulsivantes. Merece una especial mención el estudio Crash 3. Se ejecutó el 20 de julio de 2012 y el 31
Se ejecutó entre el 20 de julio de 2012 y el 31 de enero de 2019, con una población aleatorizada de 12.737 pacientes que se dividieron en dos grupos. El primer grupo recibió ácido tranexámico, el otro grupo recibió placebo. Fueron tratados dentro de las 3 horas luego de la lesión. El estudio que encontró que los pacientes tratados dentro de las 3 horas posteriores a la lesión presentaban un riesgo de muerte que se relacionaba con lesiones en la cabeza de 18.5% en el grupo del ácido tranexámico y de 19.8% en el grupo placebo. Por otro lado, la muerte relacionada con lesiones fue del 12.5% en el grupo del ácido tranexámico frente al 14% en el grupo de placebo. La muerte relacionada con traumatismo cráneoencefálico se redujo con ácido tranexámico en pacientes con trauma cráneoencefálico leve a moderado, pero no se redujo en pacientes con trauma cráneoencefálico grave. El valor de P de este estudio fue de 0.030 y podríamos concluir que el tratamiento temprano fue más eficaz que el tratamiento posterior en pacientes con trauma cráneoencefálico leve y moderado. Esta afirmación con una P de 0.005, pero el tiempo transcurrido hasta el tratamiento no tuvo un efecto evidente en pacientes con trauma cráneoencefálico grave. Sin embargo, esta afirmación tiene una P de 0.75. Por otro lado, el riesgo de eventos oclusivos vasculares fue similar tanto en el grupo del ácido tranexámico como en el grupo placebo, al igual que el riesgo de convulsiones. ¿Qué podemos concluir de este estudio, el estudio CRASH? Que el ácido tranexámico en las primeras 3 horas disminuye mortalidad en pacientes con TEC leve y TEC moderado, pero no en pacientes con TEC severo. Finalmente, debemos mencionar los parámetros de la muerte cerebral. La muerte cerebral indica que no hay posibilidad de recuperación de la función cerebral. Los seres humanos somos cerebro. Luego de que hay muerte cerebral, ya no hay vuelta atrás. Se diagnostica con un Glasgow de 3, con pupilas no reactivas, con reflejos mesencefálicos ausentes, con la ausencia de esfuerzo ventilatorio espontáneo, con la existencia de un electroencefalograma sin actividad, con la ausencia de flujo sanguíneo cerebral, con la existencia de una PIC mayor a la TAM y con una frecuencia cardíaca que no es reactiva a la atropina. Algunas condiciones que pueden simular una muerte cerebral son la hipotermia o el coma barbitúrico, por lo cual, para diagnosticar una muerte cerebral, es necesario que el sistema nervioso central no esté comprometido por fármacos o por otra anoxia y que los parámetros fisiológicos estén normalizados.